Hola a todos, ¿qué tal? Hoy comentamos una de las últimas novedades que Carlton ha traído a nuestro mercado, este Johnny Red el Hurricane, una obra de Garth Ennis y Kate Barnes que me ha gustado mucho, la verdad. Antes de empezar, vamos a hacer como siempre un pequeño vistazo a la edición, que la edición es superlativa. Es una edición de una obra que originalmente se publicó en grapas en la versión americana. Sin embargo, aquí tenemos un tomo, un integral formato europeo que le viene muy bien al dibujo y que, para que veáis una comparativa con el tamaño, con un comic book estándar, todo esto lo hemos ganado con respecto a las grapas americanas. Es un tomo en tapadura con, bueno, un muy buen papel. Y al igual que dije el otro día, la mejor editorial en cuanto a ediciones per se físicas es Tengu, porque siempre añade algo. Nos acordamos de esa portada o ese diseño del que los hijos del Capitán Grant, o esas solapas dentro de la tapa dura de Medusa y Perseo, pero sin embargo Cartem es la editorial que más extras, que más complementa sus productos y subiéndole muchísimo el nivel. Para empezar, hay una introducción del guionista original del personaje que nos pone en contexto sobre quién es este Johnny Red. Y luego al final hay muchísimos, bueno, hay biografías de ambos autores y una entrevista del propio Garth Ennis con el guionista original. Luego bocetos, muchos. Y esto, impresionante, esto parece que está pintado. Hay portadas tanto de las portadas originales de la obra como portadas alternativas antes de cada uno de los capítulos. Y bueno, pues en conjunto los extras hacen subir bastante el nivel de esta edición. Cartem, chapó. Y bueno, de nuevo, antes de empezar en sí, lomo curvo. En este caso no hay ningún parte plástica que brille, pero ni falta que hace. Y un inciso, esto no es un error, que alguno he leído por entender. Han puesto el Hurricane en vez del huracán, como mi amigo Francisco Javier Yesca es uno de los mayores especialistas en cómic europeo y probablemente el mayor especialista en cómic bélico que hay en España, señaló. Esto es como decir el Spitfire, el F-16, el traducir Hurricane pues no hubiera quedado bien porque es el nombre del avión. Bueno, Johnny Red es un personaje clásico del TV inglés y uno con el que Garth Ennis creció, y aquí le hace un gran homenaje. Ennis, al que todos sabemos tiene especial querencia por el cómic bélico, solo tenemos que recordar, por ejemplo, su Historias de la Guerra. Esto se publicó en su momento en España, pero por la mano de Planeta, pero está absolutamente descatalogado y piden bastante de segunda mano. Ojalá alguien lo recupere. Pero no solo en esta Historia de la Guerra, también en el Battlefield que publicó Aleta, y en muchas otras historias que han ido publicando, sobre todo historias aéreas, el Out of the Blue y muchas más, esta que estáis viendo ahora. Así que es un especialista en el tema y tiene especial querencia por los aviones, la guerra aérea, la batalla de Inglaterra. Sin embargo, he de decir también que Ennis me estaba decepcionando en general en sus historias los últimos años, pero esta en concreto me ha gustado mucho. Al dibujo tenemos a Kate Barnes. Kate Barnes, que es el dibujante de Out of the Blue, que no me gustó prácticamente nada, parecía más bien un documental, más que una historia que te emocionara y que tiene un trazo que no es de mi gusto, pero sin embargo he de reconocer que aquí lo hace bastante bien. Bueno, ya entrando en materia, lo primero que sorprende es que no abrimos las páginas y no nos encontramos con nuestro personaje. No nos encontramos con Johnny Red. Johnny Red, que el que no lo sepa, es un piloto, un outsider dentro del ejército de la RAF, de la aviación británica. Alguien que por circunstancias acabó en la Rusia soviética en la época en la que se estaban enfrentando a los nazis, específicamente en Stalingrado, cuando estaban atacando Stalingrado, y él vive muchas aventuras liderando un escuadrón de pilotos rusos con su Hurricane, y en fin, tiene un antagonista que es un piloto alemán, en fin, cómic de la época que tenéis publicado en un integral por parte de Ponent Mon. Pero aquí al empezar la historia no tenemos esos combates, no aparecemos en la Segunda Guerra Mundial, sino aparecemos en la actualidad. La actualidad en la que vemos como alguien, que luego descubrimos que es un millonario, ha comprado un avión de la Segunda Guerra Mundial prácticamente destruido,
estado enterrado muchas décadas, y conversando con la compañía, el dueño de la compañía encargado de restaurarlo, pues empiezan a hablar de lo que es lo que significa ese avión, de los Hurricane, que los Spitfire son los que se llevaron la gloria de la batalla de Inglaterra, pero los Hurricane son los que hicieron el trabajo duro. Hablan de ese avión en concreto, han encontrado documentación y tal, y le cuentan parte de la historia. No se encontró en Inglaterra, sino en Europa, y parece que estuvo en Rusia, con lo cual es extraño. Así que empieza a investigar, y el símbolo del avión que llevaba en la serie clásica, eso le lleva a Rusia, y como hace Ennis muchas veces, una conversación con un veterano en el que le muestra a un novato, a alguien que no sabe lo que es la guerra, lo que fue esta. A través de las palabras de este veterano, que es el mecánico de Johnny Red, del que fue mecánico Johnny Red, nos entra en la historia. Una historia que se nos presenta en Stalingrado, en el sitio de Stalingrado, cuando Hitler y Stalin se la estaban midiendo a ver quién la tenía más grande. Mientras tanto, el pueblo, los soldados, pagaban las consecuencias. Y vemos a Johnny Red, que es el cargado, de este grupo de rusos, es su líder. Un líder que se lo ha ganado por sus méritos, ya que el establishment soviético prefiere ignorarlo, ya que cumple, pero no sigue órdenes, no va por libre. Él es encargado de enfrentarse a los nazis y de proteger a los escuadrones que llevaban la comida o que llevaban los medicamentos o suplementos a la población civil. Las primeras páginas nos presentan la situación, sus secundarios, este gigante eslavo, su mecánico, y en fin, cómo era la situación en el campo. Aquí tenemos, no aparece Johnny hasta la última página de lo que sería la primera grapa. Y además este cómic totalmente políticamente incorrecto, porque está hablando con un joven mecánico que han reclutado, y dice: está bien, chico, toma un cigarro, ya es hora de que empieces a fumar. Las portadas que digo, que son las portadas, tanto la original como la portada alternativa de la grapa americana, esta es impresionante. Y luego la historia, pues nos cuenta el origen de Johnny, cómo llegó a Rusia, todo esto con recuerdos del anciano, cómo se convirtió en el líder de ese escuadrón y cómo la guerra pues va mal, cómo vemos también las interferencias de los oficiales. Siempre en las historias de Ennis, los oficiales siempre son estorbos que la mayoría de las veces siempre se llevan el mérito de los soldados de a pie, o directamente los usan como carne de cañón. Y después de una primera parte en la que nos pone en contexto, en la que a través de las palabras del mecánico entendemos lo que fue ese sitio, esa carnicería, empieza la auténtica misión. Reclutan a su escuadrón para vienen dos oficiales políticos y reclutan a su escuadrón para una misión secreta. Tienen que escoltar a alguien no se sabe dónde. Johnny, al ser inglés, queda fuera, pero por supuesto no se va a conformar, y a partir de aquí pues empieza una historia que involucra batallas aéreas espectaculares, que utiliza elementos históricos retorciéndolos de una manera poco creíble, pero que dentro de la historia funcionan. Me ha gustado, aunque, en fin. Y en conjunto una historia que yo no soy un gran fan del cómic bélico y menos del cómic de aviones, pero aquí los lápices de Barnes, que son muy sucios, son mucha tinta, da una sensación de velocidad, una sensación de peligro, de combate aéreo, que eso es muy difícil transmitir en un cómic, porque si ves Top Gun, pues obviamente allí en las acrobacias, el dogfight, el combate aéreo está perfectamente plasmado porque hay movimiento, pero en un cómic que no tiene ese movimiento per se, tienes que conseguirlo a través de la narrativa, pues aquí lo hace muy bien. Tengo problemas con sus caras, tengo problemas con, algunas cosillas, pero el caso es que en lo que es aviones y combate aéreo, el tío dice que está en los extras del álbum. Él mismo dice que tiene su casa lleno de maquetas de aviones y que está un poco obsesionado con el tema, el dibujante. Ya estáis viendo, a nivel de dibujo voy a decir poco, ya lo estáis viendo vosotros mismos. Funcionan muy bien todas las secuencias de acción con aviones. Las portadas son
las que van entre los capítulos espectaculares. Y bueno, pues una historia que funciona como un tiro de principio a fin. Ennis ha vuelto a ganarse mi confianza. Muy recomendable, sobre todo si te gusta el cómic bélico. Aquí Ennis no falla. Y intentaremos más adelante hacer un vídeo reuniendo todos los cómics bélicos de combate aéreo que tiene el irlandés, que no son pocos. Mientras tanto, os emplazo al podcast, a la serie de podcasts que le dedicamos a Ennis y a sus cómics. Solo cómic. Nada más, lo dejamos aquí. Otro buen cómic. Esta semana estamos teniendo suerte. Un saludo y hasta la próxima.